chicos, ¿cómo están? Yo soy el pastor Diego, soy el pastor de la Iglesia Presbiteriana de Concepción y tengo el placer de darles la bienvenida, el privilegio de poder saludarlos en el inicio de esta reunión presbiterial, de este encuentro presbiterial de jóvenes aquí en el Presbiterio Sur. Habíamos pensado esta actividad para hacerla de manera presencial. Nos hubiese encantado recibir a los jóvenes de Temuco, de Chillán, de Huépil, de Chihuayante, de Las Lomas y haber podido compartir en Concepción un tiempo ahí para estar juntos. La pandemia puso todo de cabeza, todos nuestros planes fueron totalmente modificados, pero bueno, el Señor sigue siendo soberano y nos ha desafiado a que utilicemos los medios virtuales que tenemos disponibles para poder llegar hasta ustedes con esta transmisión, para que también tú puedas conectarte a través de las transmisiones y también de los encuentros virtuales a una reunión presbiterial como nunca antes la habíamos celebrado. Así que yo anhelo realmente que tú tengas un tiempo bendecido con nosotros, que te hagas el tiempo de poder conectarte, poder ver las predicaciones, poder entrar a los grupos de discusión y disfrutar de todas las sorpresas que el Departamento de Jóvenes Misión Reforma ha preparado para esta actividad, para esta jornada de 2 días. Yo quiero orar por ti para que el Señor te bendiga, para que el Señor te haga crecer espiritualmente a través de estas actividades y por supuesto también para que su presencia llene todos nuestros corazones y llene todos los espacios, incluso virtuales. Así que te invito a que tú me acompañes en esta oración. Querido Señor, gracias te doy porque para mí es una alegría el poder conectarme con mis hermanos, aun cuando por causa de las circunstancias que estamos atravesando, ello sea de manera virtual. Tu presencia, Señor, lo llena todo y sabemos, Padre, que tú también estás presente y te manifiestas en nuestras reuniones virtuales. Y queremos, Señor, ser alimentados, ser bendecidos por tu palabra y queremos, Señor, ser influenciados por tu Espíritu Santo para no quedar impávidos frente a lo que hoy día vamos a escuchar, frente a lo que mañana vamos a oír, sino que podamos ser desafiados a actuar, a pensar y practicar tu palabra. Te pido que tú te quedes en estos 2 días de actividades y tu presencia, Señor, y tu bendición alcance hasta cada hogar de los jóvenes y no tan jóvenes que están conectados a esta transmisión y a esta actividad presbiterial. Oramos, Señor, confiando solamente en los méritos de nuestro gran Dios y gran Salvador Jesús. Amén. Nuevamente, qué gusto tenerte con nosotros. Dios te bendiga, no te pierdas ninguna actividad y que el Señor esté con nosotros en estos 2 días. Nos vemos. Muy bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro presbiterial de jóvenes que hemos llamado Amor Desordenado. Les queremos agradecer en primer lugar por participar de este encuentro, por querer compartir con cada uno de nosotros en comunión a pesar de la distancia, poder compartir un poco de nuestras experiencias, compartir un poco de la palabra de Dios y de esta forma ser edificados como cuerpo, ser edificados en este tiempo tan complicado. Así que les agradecemos profundamente que hayan podido participar con nosotros. Así que les agradecemos a cada una de las iglesias de nuestro presbiterio y también a aquellas iglesias que han decidido unirse a esta transmisión y a aquellos hermanos que han decidido unirse a esta transmisión para compartir y aprender más de la palabra de Dios. También agradecemos al presbiterio que nos ha permitido crear esta instancia de comunión entre jóvenes, así como también a la Iglesia de Concepción que organiza esta actividad. Así que muchas gracias a todos. También muchas gracias a cada uno de los expositores que nos van a edificar grandemente por medio de la palabra de Dios. Y también gracias a Libros de Teología, que nos ha ayudado un poco con unos sorteitos que vamos a hacer. Entonces, de hecho, ahora Gerson nos va a hablar un poco más sobre cómo va a ser la dinámica de nuestro encuentro. Nos va a hablar un poco más de cómo va a funcionar, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer. Y nos va a explicar un poco cómo va a avanzar este encuentro de jóvenes online. Así que, adelante Gerson, por favor. Ayúdanos, explícanos un poco cómo funcionará esto.
Muchas gracias, Guillermo. Saludar a todos los jóvenes que nos están siguiendo en esta transmisión. Darle la más cordial bienvenida a nuestro presbiterial de jóvenes Amor Desordenado, el cual tiene por objetivo mostrar el problema del corazón y ver cómo esto afecta en diversas áreas de nuestra vida. Así que me gustaría mostrarles una lámina en la cual ustedes pueden ver las exposiciones que tendremos en este presbiterial. Comenzaremos hablando sobre la idolatría, también el concepto de la autoestima e identidad, también el ser social y ver cómo este quiebre en nuestro corazón produce ciertos problemas en nuestras relaciones interpersonales, y también desde una perspectiva bíblica y también pastoral abordar la temática de la homosexualidad. También recordarles que tendremos 2 reuniones Zoom, las cuales tienen por objetivo poder discutir preguntas relacionadas a la temática expuesta en este presbiterial. La idea es que todos los jóvenes del presbiterio podamos reunirnos y también dividirnos en pequeños grupos para poder discutir estas preguntas y también compartir y conocernos. Así que te invitamos a participar. Si tú no te inscribiste y quieres participar de estas reuniones Zoom, te pedimos de que nos escribas a nuestro WhatsApp que está ahí abajo en la descripción del video, y con gusto te daremos más información y te entregaremos también el link para que te conectes a nuestras reuniones Zoom. No lo olvides, mañana en la mañana y mañana en la noche son nuestras 2 reuniones Zoom. También recordarles, tal como lo decía Guillermo, tenemos libros para regalar. Hemos creado 2 sorteos, así que atentos a la información que iremos entregando a lo largo de este presbiterial, y también atentos a nuestra página o nuestro perfil de Instagram, en donde también publicaremos nuestras fotos de los concursos. Así que síganos y concursen, no se lo pierdan, están muy buenos los libros. Así que antes de comenzar ya de lleno con este presbiterial, me gustaría darle la oportunidad a Guillermo para que nos haga una breve introducción sobre la problemática del corazón. Muchas gracias, Gerson. A modo de introducción, debemos preguntarnos por qué amor desordenado. ¿Por qué nuestro encuentro presbiterial se llama amor desordenado? Básicamente, muy básicamente, porque queremos hablar de idolatría. Queremos hablar de cómo nuestro corazón funciona, cómo nuestro corazón se dirige hacia Dios o se mueve en una posición contraria, en rebeldía en contra de Dios, amando otras cosas y no amando a Dios. Por eso amor desordenado. Pero para hablar de idolatría necesitamos primero conocer un poquito del corazón. Necesitamos saber qué ocurre ahí. Porque al final de cuentas, el corazón es aquel el cual nos va a dirigir hacia Dios o no. O nos va a llevar por caminos de ídolos. Eso ocurre en el corazón. De hecho, la propia Escritura en Proverbios 4:23 nos dice que por sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Por sobre cualquier cosa que yo pueda imaginar, pensar o ver, por valiosa que sea, ella no merece ser guardada, y lo que de verdad merece ser guardado y debe ser guardado y cuidado es el corazón. Entonces, la Escritura le da una posición sumamente importante al corazón. Eso nos lleva a pensar inmediatamente que no se está refiriendo a un músculo que bombea sangre, se refiere a algo más. Porque de hecho el mismo texto continúa y dice, porque de él mana la vida. O como dicen otras versiones, porque de él brotan, fluyen las fuentes de la vida. Y de hecho, en ese mismo sentido, vamos a tener un texto en el libro de Marcos que nos va a hablar un poco de qué otras cosas brotan de nuestro corazón. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, nos va a mostrar que de dentro del hombre, es decir, del corazón, es de donde brotan homicidios, lascivias, inmundicias y varios otros pecados, robos, etcétera, etcétera. Y cómo esos brotan del corazón del ser humano, de dentro del ser humano, y lo contaminan. Es decir, hay una reciprocidad de contaminación, un círculo vicioso de contaminación, donde si yo hago cosas malas, pecados, cometo pecados, esos nacieron del corazón, y esos mismos actos que yo cometo contaminan aún más este corazón. Entonces, parece ser que para la Escritura el corazón es un órgano espiritual, desde el cual brota vida o brota muerte. Entonces, por eso es sumamente importante y debe ser cuidado y debe ser guardado. Pero además del corazón hacer estas cosas,
de ser este órgano central, espiritual, el cual dirige cada uno de mis pasos, también yo hago cosas con él. Interesante eso. Yo hago cosas con el corazón. ¿Qué cosas son esas? Por ejemplo, Mateo 6, 19 al 21 nos habla de las esperanzas, nos habla de los tesoros que nosotros tenemos en la tierra, y se nos instruye a no hacernos tesoros en la tierra, diciéndonos que estos son corrompidos, son corroídos por la polilla, o son robados por el ladrón, y que debemos hacernos tesoros en el cielo, porque estos tesoros no son corrompidos por la polilla, ni tampoco minan, ni tampoco son robados por los ladrones. Y así es que somos llamados a colocar nuestro corazón en esos tesoros. Entonces, una de las cosas que hacemos con el corazón, o la primera de las cosas que quiero nombrar, es esperar. Nosotros esperamos con el corazón. O en otras palabras, nuestra esperanza se radica en el corazón. ¿Por qué? Porque el texto está confrontando un tesoro que es terrenal e inmediato con un tesoro que es celestial, que es impalpable y no es inmediato. O sea, es postrero, es más adelante. Debo esperarlo. Por eso entendemos que una de las cosas que uno hace con el corazón es esperar, es tener esperanza. Otra cosa que hacemos con el corazón está en Deuteronomio 29:4, que se nos dice que al pueblo de Dios no le fue dado corazón para entender ciertas cosas. No se le dio ojos para ver, oídos para oír, pero específicamente corazón para entender. En un determinado periodo, Dios dice que no les ha dado aquello. A nosotros nos preocupa ver qué cosas hacemos con el corazón. Primero hablamos de esperanza y ahora de entendimiento. Y tú podrás decir, oye, pero estamos todos claros y seguros que nosotros entendemos, comprendemos las cosas por medio de procesos neuronales, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Pero recordemos que la Biblia está hablando del corazón como un órgano espiritual, está yendo más al fondo, más al centro, más al núcleo de nuestro ser, y mostrando que hay una dimensión espiritual de nuestros pensamientos que es anterior a ellos mismos, es anterior a los pensamientos como procesos neuronales. Son realizados en el corazón, en este órgano espiritual, una dimensión espiritual de este pensar. Cada uno de mis pensamientos son espirituales. Sean los que sean, ellos son primero espirituales. Así como mis esperanzas, ya sean terrenales o celestiales, todas ellas son primariamente espirituales. ¿Qué otra cosa más hacemos con el corazón? También nosotros nos emocionamos, nuestras emociones, nuestros sentimientos están en el corazón. De hecho, vamos a Nehemías, capítulo 2, versículo 2. Nehemías, capítulo 2, versículo 2, donde se nos dice que me dijo el rey, Nehemías hablando, ¿por qué está triste tu rostro? Pero no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Entonces fíjense cómo el rey se da cuenta de una tristeza de Nehemías y le muestra que esa tristeza es del corazón. Nuestras emociones también brotan primariamente de nuestro corazón, son primariamente espirituales. Todas ellas, ya sea tristeza, alegría, pena, euforia, etcétera, etcétera, todas ellas son espirituales. Así como también, y por último, en Daniel 1:8, nosotros vamos a lograr ver cómo no solo nuestras voluntades, no solo nuestras emociones, no solo nuestros pensamientos, no solo nuestras esperanzas, sino que también nuestras voluntades nacen en el corazón. Cuando yo tengo la voluntad de hacer algo, el querer hacer una cierta cosa, ella también nació en el corazón. Fíjense, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino
que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces ven cómo las voluntades también nacen del corazón. Y estoy seguro que si tú buscas la palabra del corazón en alguna aplicación bíblica o en la misma Biblia, en las concordancias, te vas a dar cuenta de un montón de otras cosas que nosotros hacemos en el corazón. ¿Por qué? Porque todo es espiritual. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Cada paso que damos es espiritual. Ya sea en dirección hacia Dios o en rebeldía en contra de Dios. En otras palabras, o es con un amor ordenado hacia Dios en la correcta dirección, o es un amor a los ídolos, o es una idolatría, o es un amor desordenado. Y por eso hemos llamado a nuestro retiro amor desordenado. Y por eso hablamos un poco del corazón ahora, para que podamos entender cómo todo es espiritual y cómo esta espiritualidad completa, holística y verdadera va a guiar cada una de las exposiciones. Vamos a hablar del corazón, vamos a hablar de nuestras idolatrías, vamos a hablar de lo más profundo de nuestro ser y cómo afecta en cada una de las cosas que hacemos. Así que Dios nos bendiga y nos ayude para poder seguir este camino, este pequeño camino de 2 días, este pequeño encuentro, en el cual vamos a ser confrontados por la palabra de Dios, pero también confortados por la palabra de Dios. Así que Dios nos bendiga y nos cuide. Ahora le doy el paso a Gerson para que nos dé las siguientes instrucciones. Dios los bendiga. Muchas gracias a Guillermo. Solamente darles la más cordial bienvenida a todos y a prepararse porque ya estamos por comenzar nuestro primer bloque. Ya tenemos a nuestra primera pareja de animadores, así que darles la más cordial bienvenida a Amor Desordenado. Hola a todos, queremos darle la bienvenida a este presbiterial de jóvenes modalidad online. Su nombre es Roger Fuentes. Y el de ellas es Gloria Opaso. Y esperamos que todo lo que hemos preparado acá sea primeramente de agrado al Señor y de mucha bendición para ustedes. Sí, también queremos contarles que tenemos un concurso en el cual se sortearán 2 libros. Los libros son... El primero sería Del triunfalismo a la madurez de Donald Carson y Viviendo en la luz, dinero, sexo y poder de John Piper. Sí, lo que deben hacer es ir a nuestro fanpage de Instagram @misionreforma y darle me gusta a la última foto con su descripción que dice concurso número 1. Y estén atentos a las redes sociales porque es probable que haya más sorpresas. ¿Ya? Ahora ha llegado el momento en que dispongamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra concentración, que dejemos todo de lado y vamos a comenzar con una oración. Y bueno, les invito a orar. Señor, estamos ante tus plantas en estos momentos para poder clamar a ti por todas las actividades que se nos vienen por delante, Señor. En este fin de semana, Señor, queremos estar contigo, queremos dedicar un tiempo a ti y queremos apartar este tiempo para ti, Señor. Te pedimos que este momento sea de bendición, que cada una de las cosas que hagamos acá sea de bendición y sea de agrado ante tu presencia, Señor. Te pedimos que tú prepares nuestros corazones para escuchar cada uno de los temas, Señor, y para poder así estar también dispuestos en cada una de las cosas que vamos a escuchar y hacer durante este tiempo que hemos preparado para ti y que hemos apartado para ti, Señor. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, dirige tú a quienes van a estar dando los mensajes, van a estar diciendo o hablándonos de ciertos temas, Señor, y transforma tú nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, pedimos tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo, y que no nos dejes, Señor, y que obres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ahora los voy a invitar a cantar con nosotros, a alabar con nosotros la alabanza Nuestro Dios. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo
quien levanta y quita el rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Bien, ahora nos dispondremos a escuchar la palabra de Dios expuesta por el pastor Carlos Parada, quien es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chiguayante, sirve en la Iglesia Presbiteriana de Yungay y además es profesor del Seminario de la Iglesia Presbiteriana de Chile. El tema que él nos expondrá habla sobre los ídolos del corazón. En este tema él nos habla sobre lo que es Dios y lo que no es Dios, para así evitar caer en la idolatría. Escuchémoslo con atención. Que el Señor les bendiga. Para mí es una bendición, un agrado el estar con ustedes esta jornada para reflexionar la palabra. Soy el pastor Carlos Parada, sirvo a las comunidades que están en Yungay y en Chiguayante, y se me ha pedido de que pueda compartir algunas reflexiones con respecto a la idolatría. Y he elegido un texto que para mí es muy querido, que es cuando Dios se revela a Moisés. Por eso coloqué ahí la imagen de la zarza encendida frente a Moisés, pintada por el pintor judeo ruso Marc Chagall. Es mi deseo de que el Señor nos aliente con esta palabra y nos ayude a comprender un poco quién es Él y qué no es Él.
y por lo tanto oriente con su espíritu nuestra adoración hacia Él, quien es el Dios verdadero, y nos libere de la adoración a los ídolos, que son mentirosos y falsos. Vamos a leer el texto de Éxodo 3, capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. Y lo leo desde la versión Reina Valera 1960. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Esta es la fuente de la salvación. Esta es la palabra inspirada e inerrante de nuestro Señor. Te invito a que podamos orar. Padre Santo, en primer lugar, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque a través de ella tú nos dices lo que eres.
Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté totalmente rendido delante de ti, para que solamente a ti te adore y huya lejos de los ídolos que salen en medio de nuestro camino para apartarnos de él. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de pensar tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos bendigas. Amén. Bueno, este texto es tremendamente potente, porque es un texto en donde, como ustedes se van a ir dando cuenta, va a decir quién es Dios. Y en consecuencia nos va a revelar por oposición lo que no es Dios. Y por lo tanto, lo que son los ídolos. Un ídolo no es sino que algo que no es Dios y que usurpa el lugar de Dios. Es decir, el ídolo es por esencia una estafa, una mentira. Pero ojo, una mentira que cuesta cara, porque es una mentira que es exigente. Y nuestro corazón entenebrecido por las consecuencias del pecado tiende a la mentira. Bueno, a partir de la reflexión de la palabra de Dios, vamos a entender quién es este Dios, el Dios verdadero, el Dios que nos ha llamado a que seamos sus servidores, sus hijos y sus hijas. Bien, pues vamos a ir desglosando esto. En primer lugar, el Dios verdadero, el Dios revelado en la palabra, en la Biblia, es el Dios que sale al encuentro de los fracasados. ¿Cómo es esto? Si tú te detienes un minuto en la biografía de Moisés, te vas a dar cuenta de que Dios no lo llama a él en el ápice, en el culmen de su éxito. Dios no llamó a Moisés cuando él era el hijo de la hija del faraón. ¿Te das cuenta? Y es interesante de que el fracaso de Moisés se haya mostrado justo a los 40 años, una edad que, de la cual los criterios bíblicos es el culmen de la estatura de un hombre. Entonces, cuando se suponía de que él podía ser un hombre exitoso porque estaba en la cima de su desarrollo y más encima pertenecía a la realeza, a la corte, y tenía todas las herramientas para poder ser influyente y un montón de cosas, Dios ahí no lo llama, sino que por el contrario lo confronta con lo que él es. Y él, consciente de su identidad, fracasa en su deseo de capitanear de alguna forma a sus hermanos, los judíos. Te das cuenta de que en este momento Moisés, al salir de Egipto, lo hace porque es un asesino, un homicida, que por lo mismo ya no tiene ninguna autoridad moral frente a sus hermanos. ¿Quién eres tú? ¿Acaso me vas a matar así como mataste al egipcio? Bueno, este fracasado huye, es un prófugo y de alguna forma se convierte en un exiliado, un apátrida, un sin tierra. Y durante 40 años él se va a convertir en un empleado de su suegro. Se va a dedicar a pastorear ovejas que no son suyas. Segundo signo de fracaso. No le fue bien a Moisés en esta historia de construir su vida en Madián.
Y es justamente ahí, cuando ya es un anciano, con 80 años, cuando Dios hace lo impensable para nuestras mentes humanas, lo llama, se le muestra. Justo cuando Moisés pastoreaba ovejas ajenas, Dios decide mostrarse a él y llamarlo para una misión especial. Entonces, esto es muy importante, porque este Dios que sale al encuentro de los fracasados es totalmente opuesto al Dios que de alguna forma nos impone nuestra cultura materialista y consumista. Esta cultura que te define a ti solamente desde lo que tienes y no desde lo que eres. Mientras más tengas, entonces eres más exitoso. Mientras más grande sea tu casa, mientras más moderno sea tu celular, tu computador, tu televisor, que hoy día llegan a ser hasta obscenos en sus dimensiones. Yo me acuerdo que cuando chico uno veía tele blanco y negro, 5 canales, y tenía que torcer ¿cómo se llama? El sintonizador con un alicate, y uno era feliz. No es necesario. Pero sin embargo, esta cultura te dice que es indispensable y que si no alcanzas esas metas, eres un fracasado. Y de alguna forma, este Dios del éxito te galardona con una aura especial. O sea, a mí me impresiona la vanidad, y fíjense por favor, la vanidad de los relojes. Los relojes hoy día, y sobre todo los relojes de los hombres, que como ustedes saben, antropológicamente el hombre siempre necesita probarse y mostrarse exitoso para atraer a la hembra, son tan aparatosos. Algunos son muy tecnológicos y otros son hasta lujosos. Es increíble cómo estos elementos son de alguna forma sacrificios que se le rinde al Dios del éxito. Porque un reloj caro, un reloj súper tecnológico, te cobra vida. ¿Y cómo es eso? Claro, tú tienes que trabajar para tener ese reloj. Y el trabajo, de alguna forma, te vuelve a ti como un sacrificio. Tú vas invirtiendo tu vida para lograr ese objetivo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, como diría el predicador. Yo te preguntaría a ti, ¿por qué tienes ese reloj? Yo te preguntaría a ti, ¿por qué quieres hacerse ese postítulo? ¿Para servir a la humanidad? ¿O para tener una rayita más en tu currículum, de forma que tú puedas tener un mejor sueldo, para que tengas una mejor casa y puedas hacer viajes? Porque claro, no te quieres casar, quieres viajar. ¿Te das cuenta? Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es la razón? Si tú te detienes un minuto y eres honesto, si eres honesta contigo misma, es probable de que lo que tú estés haciendo es rendirle culto a este Dios falso. Y tristemente, en la iglesia cristiana se ha intrometido este Dios del éxito. Los ministerios exitosos son los bendecidos. Pero vemos de que es tan fácil obtener éxito predicando lo que la gente quiere escuchar. Hay que tener mucho cuidado. Hace algunos años atrás yo recuerdo haber visto un documental brasileño que se llamaba algo así como Los Ministerios Fracasados. Y eran ministerios pastorales
que no tenían grandes personas, grandes grupos de personas, ministerios de alabanza, que no habían grabado ningún álbum y que si lo habían hecho no habían vendido casi nada, etc. De alguna forma, Dios, porque ese es el tenor de las entrevistas, es que en medio de esos fracasos, ellos se encontraban con el Dios de la Biblia. Yo creo que esto es muy desconcertante porque de alguna forma nuestra mente, tan imbuida de nuestra cultura, estamos dentro de la cultura y no la vemos. Es como podemos decir que los peces no ven el agua. Nosotros no vemos hasta estas exigencias del Dios del éxito, de la riqueza, el Dios del progreso sin límites. Y por lo tanto nos cegamos a su intromisión en nuestra vida. Entonces, como primera parte de la reflexión, te quiero invitar a reconocer en tu vida a este ídolo, que es el éxito. Este ídolo, que es la ambición. John Piper dirá por ahí de que el dinero no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es el deseo desordenado por tenerlo. Martín Lutero, en el Catecismo Mayor, él dice una cosa que es bien pesada. Lutero es un guatón bien pesado, ¿para qué vamos a decir que no? Pero en cuanto a profetas, los profetas no son simpáticos. Lutero en el Catecismo Mayor dice de que cuando estamos recién con la bolsa llena de dinero, de monedas, nuestra confianza está depositada ahí. Por lo tanto, dice ácidamente, ¿en dónde está tu Dios? Tu Dios no es el Dios de Jesucristo. Tu Dios es tu bolsa. ¿Dónde está tu Dios? ¿En tu sueldo recién ganado? ¿Tu Dios está en el prestigio que has logrado alcanzar debido a tus estudios? ¿Tu Dios es esa tranquilidad que experimentas porque tienes un trabajo que es súper bueno? ¿O porque te va excelente en los estudios y tienes un futuro muy prometedor en cuanto al sueldo que tú puedes aspirar a ganar? ¿Ese es tu Dios? Si tú reconoces eso, te invito a volverte al Dios de la Biblia, con sencillez y con humildad, que vamos a ir desarrollando en este texto. Entonces, primera cosa, ¿quieres ser llamado? Reconoce que eres un fracasado. Yo soy un fracasado y me gozo en eso, porque Dios me ha mostrado en mi fracaso las múltiples maneras con que Él ha manifestado su ternura y su misericordia. Si yo no fuera un fracasado, no necesitaría al Dios de la Biblia. ¿Te das cuenta? Segunda cosa. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es el Dios santo que nos invita a la descalcez. Esto de la santidad de Dios es muy importante, porque lo conversaba el otro día con mis niñas. El hecho que sea Dios santo es mucho más que sea perfecto, a veces nos equivocamos, sino que tiene que ver con que está totalmente separado y está mucho más allá de lo que nosotros siquiera pudiéramos concebir. Dios santo es el Dios que nos supera en todos los sentidos. Es a nosotros los cristianos presbiterianos nos gusta tanto hablar cosas en latín, es el Deus semper maior, es el Dios que está totalmente más allá de nuestras capacidades. Un Dios que no puede ser encasillado ni comprendido. Bueno, este Dios santo, ¿qué hace con Moisés? Le dice, oye, descálzate, porque la tierra que tú estás pisando es santa. No santa
por lo que ella es en sí, sino que porque es espacio de la revelación. Entonces, ante la santidad de Dios, ante esta grandeza inconmensurable que nos supera de forma absoluta, a ti te queda una sola opción. A mí me queda una sola opción, que es descalzarnos. Es decir, despojarnos de lo que somos y reconocer nuestra pequeñez rostro en tierra. La palabra adoración en griego es proskineo, que significa literalmente besar el suelo. Oiga, eso es por esencia un signo de humildad. Y la descalcez, la desnudez a la que nos invita Dios es justamente esta humildad. Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Dios es Padre y nosotros somos sus hijos y sus hijas. Nosotros no mandamos, Él manda. Él es. Nosotros somos total y absolutamente dependientes de Él. Y esto es absolutamente contracultural, porque el Dios verdadero va a ser rechazado por nuestra cultura. ¿Y en qué nos vamos a dar cuenta de eso? Justamente en el acto que más identifica nuestra cultura. Nuestra cultura es la cultura no de la descalcez, sino que de estar completamente vestidos de nosotros mismos y entender que la realidad entera gira en torno a nosotros. Nosotros somos el objeto de adoración. Nosotros somos aquellos que debemos definirnos a partir de nuestro éxito. Esto está bien relacionado con lo anterior. Y no importa lo que hagas para obtener ese estatus. No importa lo que hagas para que tú definas tu estar calzado, el no estar arrodillado, sino que por el contrario, derechito, orgulloso, soberbio de tus logros, sin importar lo que eso signifique para los demás. ¿Te das cuenta? El Dios, el ídolo de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental, es profundamente soberbio. Los padres de la Iglesia, que son los primeros teólogos del cristianismo, decían de que el pecado no era otra cosa que estar volcado sobre sí mismo. Es decir, entender de que la realidad, la única realidad por la cual uno debía gastar la vida era uno mismo. La soberbia en nuestra cultura es un Dios falso, un Dios que es causante de miseria de los otros y miseria nuestra. No sé si ustedes se dan cuenta, tal vez en la adolescencia esto se da más, aunque también después. Algunas personas son adolescentes con plata cuando crecen. Cuando uno se definía, cuando chico, teniendo las últimas zapatillas. En mis tiempos, era tener una zapatilla con caña. Estas zapatillas de basquetbolista, que era bastante ridículo que uno anduviese por el mundo sin jugar básquetbol, pero con las zapatillas de basquetbolista. Bueno, esas zapatillas, no voy a hacer propaganda de ninguna transnacional, son construidas, son fabricadas a precio de esclavo. Me acuerdo que todo el sueldo que recibía Michael Jordan en un comercial equivalía al sueldo de los que fabricaban esas zapatillas en Malasia o en Indonesia. ¿Se dan cuenta? Esta cultura no es la cultura de la descalcez. El ídolo de esta cultura no es el ídolo, o sea, no tiene nada que ver,
en cuanto a ídolo, con el Dios de la Biblia, que nos invita a la adoración, al arrodillarnos, a besar el suelo. Esta cultura te dice, sé tú. Y al decirte eso, al llamarte a la autonomía y a la independencia, te está invitando a pisotearle la cabeza a otras personas. Esto es trágico. Ahora, tristemente, este ídolo te va a exigir algo que solamente se le debe rendir a Dios, que es tu vida entera. En tercer lugar, el Dios verdadero es el Dios presente en la historia. ¿En qué nos damos cuenta en esto? En el texto de Éxodo, capítulo 3, sobre todo cuando en el versículo 7 se dice que Dios ha oído el clamor y ha conocido las angustias y ha descendido para librar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios y conducirlos a una tierra de libertad. Eso habla de un Dios que está presente en la realidad. El Dios de la Biblia no es un extraterrestre indiferente. El Dios de la Biblia es un Dios tremendamente presente, es trascendente, como lo veíamos recién, es el eterno otro, pero también está involucradísimo en la realidad contingente. Entonces, el Dios verdadero es el Dios presente en la historia. Pero tristemente, nos ha pasado a nosotros, como cristianos, que hemos muchas veces adorado a un Dios que está ausente de la realidad. Un Dios que pretende ser adorado solamente ahí en la cima de los montes, o en el interior de los templos, o en lo obtuso de la teología, cuando en realidad el Dios de la Biblia está en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestro pueblo, en medio de las necesidades, sobre todo de los más pequeños. Te quiero señalar con esta imagen una triple exclusión, que es reflejo del Dios de este mundo. Esta triple exclusión está ahí de colores, porque Dios la ve en colores. El mundo que desconoce a esta mujer, primera exclusión, el mundo que excluye de su atención a esta anciana, segunda exclusión, y el mundo que no se detiene en respetar su condición de pueblo originario, tercera exclusión. Esta mujer que es quechua, porque esto es una foto de La Paz, esta mujer que es quechua, esta mujer que es anciana, esta mujer que es pobre, es decir, está excluida. Bueno, Dios está en ella. Dios se nos revela en ella. Dios está en medio de la historia, ahí donde pareciera que no está. De alguna forma, el pueblo de Israel es exactamente lo mismo. ¿Qué es Israel al lado de los grandes imperios? Díganme, ¿qué gran construcción realizó el pueblo de Israel? Pero me van a disculpar, pero el templo de Salomón es nada comparado a la construcción, por ejemplo, de las pirámides o de las tremendas ciudades de Babilonia. Es interesantísimo de que Dios elija
para manifestarse en medio de la historia y para hacer fermento en medio de la historia a un pueblo que es hijo de un expatriado. Me refiero específicamente a Abraham, nuevamente. ¿Se dan cuenta? Dios saca a Abraham de la cuna de la civilización para llevarlo a que sea un errante. Este Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Moisés, como estamos viendo ahora, es el Dios que está presente en la realidad. El problema es cuando nosotros, desde nuestro, entre comillas, cristianismo, le damos la espalda a la realidad y creemos que somos adoradores de Dios sin ver a esta mujer, sin ver a esta anciana, sin ver a esta indígena, sin ver a esta pobre. ¿Te das cuenta? Nuestra conciencia cristiana, cuando no reconoce a Dios justamente en medio de la realidad de los que sufren, lo que está haciendo es servir a un ídolo. No importa con cuánta Biblia tú trates de disfrazar ese ídolo. La idolatría es sutil. La idolatría es mentirosa. Y por sobre todo, la idolatría es blasfema, porque se dice ser Dios de la Biblia, cuando en realidad lo que está haciendo es darle la espalda al Dios que revela las Escrituras. A continuación, vemos que el Dios verdadero es el Dios que envía para participar en la redención. Te das cuenta de que Dios se revela a Moisés con el propósito de que Moisés vaya y sea herramienta de redención para el pueblo de Israel. Ojo con esto, porque normalmente no comprendemos bien lo que significa la palabra redención. Redimir significa rescatar a un esclavo. Es dar libertad a uno que ha sufrido la opresión. Bueno, y justamente es eso a lo que Dios está llamando a Moisés. Dios llama a este fracasado, a este impotente, para que sea herramienta de esta obra tremenda y portentosa. Dios, el Dios verdadero, siempre va a enviar para que participemos del acto de la redención. Un Dios que no invita a redimir es un Dios falso. Y el Dios de nuestra cultura, el Dios adorado incluso en nuestras iglesias, es un Dios que le gusta que estemos desconectados de las necesidades de los otros, que estemos tibios en nuestra somnoliente reflexión, incluso a veces de las verdades de Dios. El Dios de este mundo, el Dios de las iglesias que sirven a Satanás, es un Dios que inmoviliza a las personas, haciéndoles creer de que están haciendo algo. Creo que las redes sociales, en ese sentido, se han convertido en una muy buena herramienta de este Dios, porque nos dan la ilusión de tener, la ilusión de ser y la ilusión de hacer lo que no somos, ni hacemos, ni tenemos. Estamos como dentro de la Matrix. ¿Se acuerdan ustedes de la película, de esta película de Matrix? Bueno, es exactamente eso. Vivimos en medio del opio de una realidad que nos adormece y que lo único que hace es alimentarse de nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios que envía, es un Dios que nos llama a arriesgarnos, es un Dios
que no es un monumento, sino que es un movimiento que nos impulsa a participar en la construcción del reino de Dios, aquí y ahora. No es el Dios del ensueño, no es el Dios de la imaginación, no es el Dios de la inmovilidad, es el Dios del movimiento. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando uno estudia cristología, cuando se habla del movimiento de Jesús. Bueno, justamente a eso estamos llamados. En último lugar, el Dios verdadero es el Dios que se oculta cuando revela su nombre. ¿Cómo es eso? Se dan cuenta de que Dios dice, yo soy el que soy. Esto tristemente ha sido muy mal traducido, o ha sido traducido de una forma casi unívoca, cuando en realidad es polisémica. Es decir, no tiene un solo significado. Es tan misteriosa que no tiene un solo significado, sino que tiene múltiples significados, al menos 3. Yo voy a profundizar en uno, pero voy a nombrar los primeros 2. El primer significado que puede tener este nombre de Yahvé, el Dios de la alianza, es aquel que tiene existencia en sí misma, el Dios que tiene existencia en sí mismo y que da existencia a la realidad completa. O sea, es el que existe y es el causante de la existencia, ¿ya? Esa es como la versión más clásica, de alguna forma deudora de la reflexión de los primeros padres, un poco presos de la filosofía griega, que para la filosofía griega era tan importante la noción del ser. Entonces, decir que Dios es el ser, como lo traduce la Septuaginta, la Biblia en griego, es muy decidor, es muy importante para esa cultura griega, esta cultura helénica, decir que Dios es el ser, ¿ya? Que Dios es el que no depende para su existencia de nadie, sino que es auto existente. No quiero ser más técnico con respecto a esto, pero es el Dios que existe por sí mismo, sin depender de nada. Esa primera interpretación del nombre de Dios. La segunda, que a mí me gusta mucho, que es la del Dios que está comprometido con la realidad. Porque también se puede traducir como yo soy el que estoy ahí. Siempre digo esto y tal vez alguno de ustedes no lo escuchó la vez pasada que lo puse. Hace años atrás existía un tenista importante en el deporte chileno, que el Chino Río. Y cuando él era joven, era muy poco opinante. No le importaba nada. Y su frase característica era no estoy ni ahí. Cuando él le preguntaba sobre política, sobre el desarrollo de la sociedad, sobre economía o cualquier otro tema que no fuese tenis, él decía no estoy ni ahí. Bueno, el Dios de la Biblia, de acuerdo a esta segunda interpretación del nombre de Dios, es el que está ahí. Es un anti-Chino Ríos. Está involucrado. Y de hecho es muy importante esto, porque de alguna forma nos muestra un Dios que es providente, que está involucrado con la historia. No es el Dios de los deístas, que está como una cámara de banco ahí apuntando, sin hacer nada, sin involucrarse, sino que puede es un Dios que se involucra, que se hace parte, ¿ya? No es el Dios que se contempla, sino que es el Dios que participa de la realidad. Me encanta esa traducción. Pero la tercera es desconcertante, y quiero poner énfasis en ella. Porque cuando dice yo soy el que soy, según algunos exégetas, algunos estudiosos de la Biblia, está diciendo Dios, tú no puedes comprender. Yo soy el que soy. Es como una respuesta evasiva. Porque Dios es por esencia misterio. Entonces, en revelar su nombre, está diciendo que tú no me puedes comprender plenamente. Siempre seré yo una realidad mayor a lo que tú puedas comprender. O sea, todo lo que tú digas se queda corto. En los
primeros años de la iglesia se hablaba de la teología negativa, o de la teología apofática, que tenía justamente esa definición. Dios no es bueno. No podría ser bueno, porque la categoría de bondad se queda corta. Dionisio el Areopagita diría: Dios es hiper bueno, es más que bueno, o Dios es no bueno. Dios no es eterno, porque nuestra categoría de eternidad es limitada. Por lo tanto, está más allá de eso. Entonces, Dios es por esencia aquello que no puede ser conocido, que siempre nos va a superar. De hecho, nosotros sabemos que la esencia de Dios es absolutamente incognoscible. Dime, si eso no te humilla, entonces ¿qué? Nosotros conocemos a Dios solamente en la medida que Él se muestra. Nosotros conocemos a Dios solamente en la medida que Él nos hace partícipes de su naturaleza divina, específicamente de sus atributos comunicables, de su bondad, de su sabiduría, de su amor por sobre todo. ¿Te das cuenta? Pero lo que Él es en sí es totalmente misterioso. Y eso nos hace caer de rodillas, igual como Moisés, descalzos delante de Él. Por lo tanto, el Dios verdadero es el Dios que se oculta cuando revela su nombre. Y aquí tenemos una tentación, la tentación del dominio, porque muchas veces creemos de que Dios es objeto de nuestro estudio de la misma forma como es objeto de estudio las realidades materiales. Y aquí hay una cosa que es bien interesante, y los científicos que hay entre ustedes van a estar muy de acuerdo con esto. Los que no son científicos o que saben poco de ciencia van a decir, pero pueden sentirse hasta orgullosos en lo que saben del mundo. Pero un científico que de verdad ha profundizado en la realidad de la vida, de las realidades contingentes y materiales, es humilde, porque reconoce que siempre hay algo más que aprender. El problema es cuando se conoce poco. Y cuando se conoce poco, se cree uno poseedor de un dominio que en realidad no tiene. Por eso es tan nefasta el estudio de la teología en las primeras etapas, porque dan la impresión de que uno puede conocer a Dios en los detalles. Decía un teólogo, Hans Urs von Balthasar, que solamente se puede conocer a Dios estando de rodillas. Entonces, cualquier pretensión de conocerlo en detalle, no desde la humildad, sino que de la soberbia, es signo de un ídolo. Entonces, fíjate y ten cuidado y arrepiéntete todas las veces que tú creas tener en total claridad lo que es Dios. Porque todo lo que sabemos de Dios no es Dios. Qué tremenda realidad es esa. Por lo tanto, nuestra relación con Dios, con el Dios auténtico, el Dios verdadero, no puede estar cimentada sobre esta ilusión de creer que podemos encasillarlo en nuestras categorías. Dios siempre será un Dios mayor. Dios, en su revelarse, siempre se estará ocultando, justamente para que desde nuestro ponernos de rodillas podamos reconocer nuestra pequeñez y por lo tanto su grandeza. Tremendo. Entonces, cuidadón con la idea de creer que podemos conocer hoy día a Dios. Quiero terminar esta exposición quizás con la manifestación más grande de Dios. La verdadera teología
Y el verdadero conocimiento de Dios es Jesucristo crucificado. Y puse a propósito esta imagen pintada por este pintor importantísimo dentro del arte protestante, Matías Grunewald, porque es un Dios que se revela justamente a partir de las categorías del fracaso, a partir de la categoría del no éxito, a partir de la categoría de la profunda humildad, a partir de la categoría del ocultamiento. Si quisiéramos buscar al ídolo que rige este mundo, sin lugar a dudas, no lo encontraríamos en el crucificado. Entonces te invito a seguir al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios desconcertante, al Dios que te ama, y que eso ya en sí es un signo que te va a desconcertar. Si no te desconcierta, si no te asombra eso, significa que todavía no estás frente al Dios auténtico de la Biblia. Te invito a orar. Padre, queremos ponernos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestro fracaso, reconociendo, Señor, de que solamente cuando estamos frente al crucificado podemos estar verdaderamente delante tuyo. Ante la palabra crucificada, quien es tu Hijo, solo nos vale el silencio. Te suplicamos, Señor, de que tú, con tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, seas purificando nuestra adoración. Te suplicamos, Señor, de que nos arrepintamos de todas las imágenes falsas de Dios, que nosotros porfiadamente adoramos. Perdónanos, Señor, por trasvestirte con ropajes que no son tuyos. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces en que hemos adorado el poder, la riqueza, el éxito, y no a ti. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de ser adoradores de ídolos y no de ti. Ayúdanos, Padre, para encontrarte a ti, el Dios de la Biblia. Quiebra, Señor, todos los ídolos que hay en nuestra vida. Te rogamos esto, Señor, por medio de la pasión y del sufrimiento de tu Hijo Jesús, que por la cruz nos ganó el que pudiésemos llamarte Padre. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te anime a ser un auténtico adorador, una auténtica adoradora del Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Que el Señor destruya a los ídolos, que el Señor destruya a esta civilización idólatra, a esta civilización materialista, que el Señor destruya y que cante victoria sobre Babilonia. Amén. Bueno, agradecemos al pastor Carlos Parada por la exposición que ha hecho y agradecemos también al Señor por su ministerio, por su vida, y esperamos y anhelamos que el Señor le siga bendiciendo y lo siga usando como lo ha hecho hasta ahora. También queremos recordarles que mañana tenemos una reunión vía Zoom a las 11 a.m. para conversar sobre este tema, y las preguntas que vamos a utilizar son, la primera es, ¿qué tan común es la idolatría en nuestra vida cotidiana? Y la segunda sería, a lo largo de tu vida, ¿has identificado algún ídolo personal? Y si es así, ¿cuáles son? Y bueno, ahora vamos a pasar a un momento de alabanza, vamos a cantar Solo en Jesús,
y que ha sido preparado por el Ministerio de Alabanza de Misión Reforma. Así que dispongamos nuestro corazón y vamos a cantar juntos. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, el calma el alma en ansiedad, consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su pueblo amado rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, porque su sangre me compró.
Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes que estuvieron conectados a esta transmisión. Y bueno, repetirles que vayan a nuestro Instagram, @misionreforma, busquen la foto que han publicado los chicos y le pongan ahí me gustan. Recuerden que la descripción dice concurso número 1. Exactamente. Y también queremos recordarles que mañana tenemos otra transmisión a las 10 a.m. y posteriormente una reunión vía Zoom a las 11 a.m. Así que bueno, ahora para finalizar vamos a orar juntos a nuestro Dios. Así que acompáñennos. Señor, estamos delante de tu presencia y te damos las gracias por este momento que vivimos junto con nuestros hermanos a la distancia. Te agradecemos por la exposición de tu palabra, porque tú has hablado a nuestros corazones y te pedimos, Señor, humildemente que nos ayudes a ponerla en práctica, a que ésta se retenga y pueda ser recordada por mucho tiempo, Señor, que nunca olvidemos las palabras que tú nos diste hoy día, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que escuchó tu palabra y que realmente esta palabra haga eco en cada uno de ellos. Gracias por todo, Señor. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos despedimos, será hasta mañana. No se queden dormidos, levántense y no se conecten en pijama. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, ahora que la otra mano. Adiós.